esta mañana. Vamos a tener un tiempo de oración y también antes de eso también quería comunicarles pues que estamos teniendo este culto de manera directa. Esto no es grabado, esto es en vivo y en directo, lo estamos teniendo y anhelamos que la próxima semana también, ya si Dios lo permite, ya vamos a tener el culto presencial. ¿No? Ya nuestros hermanos van a estar aquí presentes, pero de igual manera los hermanos que no van a poder llegar acá hasta esta casa de oración, también vamos a seguir transmitiendo en vivo el culto. Entonces, sin más palabras, pues vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios amado, gracias por permitirnos, Señor, estar acá en tu casa, Señor, después de un buen tiempo, Padre, sin estar acá en tu casa de oración, Padre. Gracias, mi Dios, por darnos esa oportunidad, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, estar acá en tu casa, Señor, compartiendo con nuestros hermanos en esta mañana, Señor. Y también, Señor, llegando, Señor, a los hogares de nuestros hermanos que están desde su casa, Señor, viendo, Señor, este culto, Padre Santo. Bendice, Señor, todo este tiempo que vamos a tener, Señor, obra en nosotros, Señor, obra en cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, dentro de sus hogares, Padre Santo. Bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, que tú proveas para las necesidades que tienen dentro de sus hogares, Padre Santo. Rogamos, Señor, que la próxima semana, Padre amado, con tu voluntad, podamos estar acá, Señor, también juntos, los hermanos en armonía, pero guardando la distancia, Padre Santo. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos también a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, antes de pasar con el himno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 5 hasta el 11. Repito, Filipenses, capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso número 11. Amén. Los hermanos que están aquí en la iglesia también nos acompañan. Vamos a leer el Filipenses capítulo 5 Filipenses capítulo 2, del verso 5 hasta el 11. Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Allí también donde ustedes están, mis hermanos, vamos a cantar también el himno Cristo Solo. Entonces va a salir allí en su pantalla la letra del himno y acompáñenos a cantar este himno, este himno Cristo Solo. Amén. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró.
su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo viene otra vez. Bueno, qué precioso himno que hemos escuchado y cantado también en esta mañana. Un himno que nos identifica a nosotros, los de la Alianza, ¿no? Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica. ¿Y cuántos creen que Cristo viene otra vez? Amén. ¿No? Creemos que Cristo viene por segunda vez a levantar su iglesia. Ahora pues, mis hermanos, estemos bien atentos para esta mañana también escuchar la voz de Dios a través de su siervo, el hermano pastor Fernando Mendoza. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo estar nuevamente en la casa de nuestro Padre, aunque sea en esta transmisión de prueba que estamos haciendo, preparándonos para la próxima reapertura del templo. Vamos a encomendar este tiempo en oración. Bendito y amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la grandísima bendición, después de tantos meses, de estar
en tu casa para alabarte, adorarte, bendecirte y estudiar tu palabra, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Por eso te alabamos y engrandecemos tu nombre, porque solo tu misericordia nos permite disfrutar nuevamente la estancia en tus atrios. Bendito Padre, queremos rogarte esta mañana por los hermanos que están enfermos, pasando todo tipo de necesidades. Tú eres nuestro Dios amoroso, misericordioso, eres nuestro sanador, nuestro proveedor, y por eso encomendamos las necesidades y las cargas de cada hermano ante tu presencia, para que con misericordia y con amor y para honrar tu propio nombre nos ayudes, Señor. Queremos también darte gracias por que ya está pasando un poco la cuarentena, y si bien hay que esperar confirmaciones todavía por un pequeño rebrote, esperamos en ti que pronto podamos congregarnos nuevamente. Por eso ponemos ante tu presencia a las autoridades a quienes tú les has permitido estar con poder sobre nosotros, sea desde la Presidencia de la República, la Asamblea, la función judicial, los gobiernos seccionales, el COE, Señor, nacional, cantonal, que tú seas ministrando sus vidas para que tomen las decisiones adecuadas para preservar en el país la justicia, la libertad, la prosperidad, la salud, Señor, y que no se disminuya nunca la libertad de culto ni de congregarnos en las iglesias. Padre amado, queremos también darte gracias porque recordamos el último domingo de octubre, el Día del Pastor, y te pedimos una bendición especial para cada siervo tuyo que cumple esa función alrededor del mundo, sabiendo que tenemos que rendirte cuentas a ti y esperando la recompensa cuando tú vengas con la corona de gloria. Padre amado, queremos nosotros en esta hora exponer nuestra situación de seres imperfectos, salvos y justificados por Cristo, que venimos a implorarte por nuestras necesidades, a alabarte y a inquirir sabiduría en tu palabra. Queremos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos y digamos llegue como una ofrenda de olor grato ante tu presencia. Gracias por tanto amor y por tantas bendiciones. Te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos haciendo un énfasis en el mes del pastor. Este es el último domingo de octubre, y también en la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Hoy celebramos la presentación de unas tesis que Martín Lutero hace 503 años clavó en la Catedral de Wittenberg como una protesta. Martín Lutero era un sacerdote católico, estudió leyes en la Universidad de Erfurt, era de los monjes agustinos, fue ordenado doctor en teología en 1512, pero sufrió un momento de una crisis religiosa profunda, debido a que se atrevió a leer las Escrituras y al reconocer en ellas que son la única fuente de autoridad que Dios ha dado para la Iglesia, encontró las graves diferencias con lo que la Iglesia católica a la cual él pertenecía predicaba y practicaba. La mayor causa de esta protesta era la famosa venta de las indulgencias con la que se construía la Catedral de San Pedro en Roma. Ahí le decían a los creyentes que si daban dinero aportando para esa construcción, la Iglesia les otorgaba indulgencias para que puedan pecar impunemente y garantizar de esa manera su entrada al cielo. Ayer compartía un sermón en Zoom de una nueva traducción de la Biblia y nos mostraban una escalera que en Roma supuestamente trasladaron desde Jerusalén, y que quien sube esa escalera ya queda perdonado de todo pecado de por vida.
Son falsas esperanzas, son mentiras, y cuando Martín Lutero se ve confrontado por la palabra de Dios, tiene que reconocer que está equivocado él, que no puede basar su fe en nada más que lo que Dios manda, no puede aceptar ni el magisterio católico, ni la tradición, nada. Entonces empieza con esta protesta que, si bien no se limitó solo a él, se expandió por toda Europa, llegó a Estados Unidos y se extendió por más de 200 años este movimiento reformatorio, donde se entregaba nuevamente la autoridad a Dios de lo que las iglesias reformadas hacían. El famoso discurso, declaración de las 5 solas, sola en latín significa solo o solamente, fue una de las maneras resumidas de expresar su protesta y de poner las cosas en orden. Si bien él sufrió persecución y también cometió errores como todo ser humano, el legado que nos deja es realmente importante. Si bien hubieron ciertas confesiones de fe, como los famosos anabaptistas, que desde la iglesia primitiva hasta ese tiempo se mantuvieron bastante fieles en la Escritura, eran un grupo muy limitado y perseguido. La Iglesia Católica era algo enorme, gigantesco, político, religioso, militar inclusive, por lo cual, si al interior de su seno nace la protesta y nace la reforma, tendría un impacto global que hasta el día de hoy nos alcanza. Vamos a revisar brevemente, por causa de lo limitado que el COE permite que sean los cultos presenciales, no podemos extendernos más de 40 minutos con todo. Vamos a revisar. La primera sola o solamente es sola scriptura. Eso significa solo la Biblia. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y en la práctica de la vida cristiana. Por lo tanto, nada que se oponga a lo que está establecido en las Escrituras puede servir para llevar la vida que agrada a Dios, más bien se opone. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Pablo a las iglesias de la Galacia. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o busco complacer a los hombres. Si aún complaciera a los hombres, no sería siervo del Mesías. Es triste ver que en nuestros días la gente se ha olvidado de estas enseñanzas del apóstol Pablo, que influenciaron tanto en Martín Lutero. Solo hay un evangelio, el que está establecido en las Escrituras. Si alguien, así sea que sea una visión sobrenatural, que venga un ángel del cielo y nos presente otro evangelio, no lo escuchemos, no lo recibamos. Y el que lo hace sea considerado maldito delante del Señor, anatema. Esto tiene que haberle causado profundo temor, escalofríos a Martín Lutero. Darse cuenta que lo que enseñaba su iglesia, de la cual era parte, era un doctor en teología, era una eminencia, cuando la mayoría de los monjes eran ignorantes, campesinos, relegados a los pueblos, él era de los que iba a Roma y trataba con reyes y autoridades, era de la cabeza de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Escritura lo golpea con mucha fuerza. Veamos segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículo 16, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. La Biblia no necesita ayudas, no necesita otros libros, no necesita manuales. La Biblia es completa, sirve absolutamente para todas las necesidades eclesiásticas, o sea, las necesidades de la iglesia. No olvidemos que iglesia es el grupo de santos de Dios reunidos para hacer su voluntad. Todo lo que necesita la iglesia está en la Biblia. Hay que saberla estudiar, pero todo está allí. Bueno, la segunda sola es solus Christus. Dice, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo por completo todo otro camino para llegar a Dios. Pero la Iglesia Católica enseñaba que tenían que acudir a María y a los santos de su colección privada para poder llegar a Dios, que no se podía llegar directamente. Pero ¿qué nos dice la Biblia en Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre, el único medio, la única forma de obtener salvación es por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cristo o Mesías, que significa ungido de Dios para salvar al mundo. No son los supuestos santos, ni vírgenes, ni beatos, ni organizaciones. Nada salva fuera de Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Y ahí se acababa el control de temor y la exclusividad de la Iglesia Católica, porque ellos creían ser los únicos y manejaban, según ellos, el único camino para llegar a Dios a través de su organización, pero la Biblia les dice que no. También Primera de Timoteo 2:5 nos dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías, o como dice la versión más conocida, Jesucristo, hombre. No hay otro medio. No hay otro canal de comunicación para nosotros. La comunicación entre Dios y el hombre se rompió desde el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Por medio del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados y por medio de Jesucristo podemos tener comunicación con el Padre, no por ningún otro medio. No existe. Nadie nos puede decir lo contrario. Eso se aparta de lo que Dios nos enseña. Ahora vamos a continuar con la tercera sola, que es sola gratia, o sea, solo por gracia. A diferencia de lo que ellos enseñaban, la salvación no se podía ganar subiendo escaleras o vendiendo indulgencias. La salvación se recibía gratis y se les daña el negocio a todos los que han hecho comercio de Dios. No solo la Iglesia Católica, muchas pseudo iglesias cristianas quieren cobrar por oraciones de sanidad, de intercesión, le quitan a los fieles sus casas, sus herencias, todo, su dinero, pero la salvación es gratuita. Veamos qué nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Por gracia, gratis, hemos sido hechos salvos por medio de la fe, y esa fe, ni siquiera nuestra fe, es algo que nosotros pongamos, porque es lo que Dios ha puesto en nosotros, la fe,
para creer y recibir gratuitamente. Todo es en función de Dios, por gracia. Él nos ha dado la fe y nos ha dado la salvación. Nadie nos puede vender la salvación. Ninguna iglesia, ninguna organización, ninguna persona, nadie nos puede vender. Y como dice el versículo que sigue, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación tampoco se gana haciendo obras de caridad, haciendo largas oraciones, predicando, enseñando. Esas son consecuencias de una vida de arrepentimiento. Son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero la salvación es gratuita, para que nadie se crea superior a otro, más santo, más poderoso, porque yo sirvo más, el Señor me ha usado más, ha hecho milagros a través mío, yo le he predicado a más personas, yo ayudo más a los pobres, a los necesitados. No, el Señor juzgará y premiará a cada uno de acuerdo a las intenciones del corazón con las cuales ha servido. Pero la salvación ya la tenemos gratuitamente. La otra sola es sola fide, o solamente por fe. Veamos, seguimos en Efesios 2, leemos hasta el 10 nuevamente. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí nos referimos ahora no a la gracia, sino a la fe. ¿Qué es pues la fe? Es creer en lo que no se ve, pero estar seguros, convencidos. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Cuando el discípulo llamado Tomás dudaba de los que habían sido testigos presenciales de la resurrección de Cristo y dijo, si no metiere mi dedo en el hueco de sus manos y mi mano en el hueco de su costado, no creeré que ha resucitado. Y de la nada se aparece nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo saluda, paz a vosotros. ¿Y cómo cayó ese pobre incrédulo, igual a muchos de nosotros? Seguramente de rodillas. Yo estaría temblando, capaz que hasta me desmayo de haber dudado y que el Señor se me presente. Y ahí sí le dice, mi Señor, mi Dios. Y el Señor le dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces decimos, ay, qué lindo los discípulos, yo hubiera querido ser un discípulo de Jesús, estar con Él en esta tierra, ministrar, obedecerle, ver sus milagros. Pero Jesús dijo, más bienaventurados los que no vemos nosotros, pero creemos. La fe es lo único y no hay otras clases de fe, solo hay una fe. Veamos Romanos 3:28. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley, solo por la fe. Nuestra confianza en el Señor. Lo que pasa es que a veces nuestra fe no es fuerte, dudamos. Y a veces dudamos que el Señor nos haya perdonado, dudamos que somos santos, dudamos que somos salvos, dudamos que somos eternos, y eso es que está fallando la fe. Pero el Señor nos dijo que el que tiene falta de fe, pídale al Señor, que el Señor le dará en abundancia. Es natural en el ser humano tener dudas, desconfianza, pero el Señor nos dice, tiene falta de fe, pídele al Señor. ¿Y cómo se gana la fe? Leyendo la Biblia y poniendo en práctica lo que ella nos manda, y cuando vemos la obra de Dios, deberíamos sentirnos un poquito como Tomás, porque estamos viendo la obra de Dios, pero en algún momento dudamos del poder de Dios en nuestras vidas. Por último, la última sola es soli deo gloria, o sea, solamente la gloria para Dios. Los sistemas religiosos, los cuales no soporto personalmente de ninguna índole, les gusta establecer categorías de autoridad, de señorío, y casi siempre, en la gran mayoría de los casos, mientras más alto es el cargo, más superior se siente el ser humano.
Cuando Jesucristo, lavando los pies a sus discípulos, les enseñó que el más grande es el que más sirve, no el que más se crea superior. Y cuando la gloria va para el hombre, se le enseña a la congregación a honrar al pastor, al maestro, al evangelista, al misionero, a cualquier siervo de Dios. Ya hemos fallado totalmente, porque la gloria, al igual que los ángeles, siempre debemos encaminarla hacia Dios, jamás pretender recibir la gloria de Dios. Veamos Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Todo es de Dios. Si Dios ha hecho todo, si dio a su propio Hijo para nosotros, si nos ha escogido sin que lo merezcamos desde antes de la fundación del mundo, si ha preparado todo para nuestra vida para que sirvamos y andemos en su voluntad, ¿cómo podemos pretender robarnos la gloria que solo a Dios le pertenece? Entonces Martín Lutero, leyendo estos versículos de la Biblia, se daba cuenta del gravísimo pecado donde al Papa le dicen que es infalible, que es perfecto, donde dicen que es el vicario de Dios en la tierra, cuando ese es el título de Jesucristo, cuando la gente tiene que inclinarse ante Él, aunque la Biblia castiga al que se inclina ante cualquier persona o imagen, tienen que besarle la mano, llevándose la gloria que solo le pertenece a Dios. Pero también muchas veces en la iglesia evangélica hay pastores que les gusta robarse la gloria de Dios y que se vuelven seres inalcanzables, intocables, místicos, supremos, que hay que hablar con temor y reverencia. Hasta la familia lo trata de esa manera porque son seres sobrenaturales. Y esa gloria solo es para Dios. Nosotros todos estamos a la misma medida, siervos de Dios, salvos por su gracia. Ninguno la merecemos. Nadie está por encima de nadie y nadie se puede robar la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos muchas cosas buenas, pero todo eso para proclamar las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función de nosotros es presentar a Jesucristo como lo más grande, como Dios, como nuestro Salvador, como el que hizo lo imposible, todas sus proezas, lo que está en la Biblia, en el Evangelio. Todo es para nuestro Dios. A Él sea el honor y la gloria, no para nosotros. Estas 5 solas, estas frases, estas reflexiones representan el núcleo, el resumen de la teología reformada, por eso se les llama la Reforma. Y esas verdades no son negociables, son la estructura básica de nuestra fe, la columna vertebral del cristianismo. Que el momento que nosotros nos apartamos, dejamos de ser cristianos. Hubo movimientos como la teología liberal, mediados del siglo XIX, que después se extendió en nuestra América Latina, en los movimientos izquierdistas y socialistas que influenciaron a la iglesia, volviendo el evangelio en algo político. Y mucho se sigue practicando hoy en día en todo el mundo. El evangelio se lo adopta para las posturas políticas, sea de derecha o sea de izquierda. La teología de la liberación en Latinoamérica en el siglo XX ha sido una de las cosas más dañinas, porque ha apartado completamente la visión de la iglesia, que es para proclamar las proezas de nuestro Señor, a un espacio
de análisis, crítica y motivación política. Luego viene también en muchos países la teología pragmática, o sea, la teología práctica, que se enfocaba en hacer muchas obras, mucho activismo, que sean movimientos representativos, pero donde se aparta la gloria de Dios. Y ahí usted ve cómo hemos heredado que la gente le fascina esas reuniones con miles de creyentes, con shows, 50 pastores, 20 cantantes, los grandes conciertos, las obras sociales con publicidad en redes sociales. Mucho activismo, se trabaja, pero para la gloria propia, para competir con otros, para decir que son más santos. Pero se ha quitado a Dios del púlpito. Decía en una prédica hace poco más de un año el pastor David Mutre, debemos de dejar de ser tan activistas y volver nuevamente a buscar a Dios de corazón y a poner el énfasis en llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios, que eso es realmente el cristianismo, obedecer la palabra del Señor. Han salido muchas nuevas doctrinas, algunas asquerosas. Por ejemplo, iglesias en Europa donde los sacerdotes son homosexuales y lesbianas. Hace unos días el Papa también decía que los homosexuales están bien delante de Dios, contradiciendo todo lo que dice la Biblia. Por eso no es iglesia, es un grupo religioso, la Iglesia Católica, que desobedecen lo que dice la palabra para basarse en sus propias filosofías y razonamientos. Pero nosotros, más allá que preocuparnos por los demás, debemos preocuparnos por nosotros mismos. Que esta lucha que emprendieron este grupo de pastores liderados por este sacerdote reformado Martín Lutero, y que siempre el Señor ha mantenido ese remanente de siervos fieles que siguen enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina, como decía uno de los pasajes que leíamos antes, porque nos es más importante agradar a Dios antes que a los hombres. ¿De qué nos sirve agradar a los hombres? Que la gente se alegre de que seguimos la corriente popular de moda de las religiones. Usted haga lo que el Señor le manda de acuerdo a su palabra, porque lo más importante es que nosotros agrademos a Dios en nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra labor. Entonces, hermanos, tenemos que orar para que el Señor siga manteniendo luchadores como Juan Calvino, como Martín Lutero y como muchos otros fieles siervos de Dios que hasta el día de hoy permanecen inconmovibles, aunque todo se derrumbe a su alrededor, todas las bases y columnas de sus estructuras religiosas se desmoronen por la corrupción moral y religiosa que impera en este mundo. Todo lo que va a formar parte de la gran ramera del Apocalipsis, todo sistema religioso que se ha apartado de estas 5 verdades, de estas 5 solas, y deciden darle la gloria y la honra a sí mismos, al dinero, al poder, a sus grupos religiosos. No, queridos hermanos, a pesar de que todo se caiga, nosotros seguimos fieles porque tenemos que proclamar las hazañas, las grandezas, las proezas de aquel que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro propósito en esta tierra y con ese propósito seguiremos hasta que Dios nos llame o Cristo venga por su iglesia. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. No les aseguro que la próxima semana tengamos culto presencial, ya que el COE cantonal ha quedado reunirse esta semana para establecer nuevas limitaciones y tenemos que pedir instrucciones. Pero si con tiempo nos confirman que podemos reaperturar el templo como lo teníamos preparado y planeado, se les avisará tanto por el medio de WhatsApp como el de Facebook, para que los que estén dentro de las edades, mayores de 12 y menores de 60, que no tengan enfermedades crónicas ni catastróficas, puedan venir hasta donde el aforo lo permita. Estaremos en contacto con ustedes, rogando que Dios me los bendiga y los guarde siempre. Hasta la próxima ocasión.
Damos gracias a Dios por el mensaje de la palabra a través de nuestro pastor. Igual, mis hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo a cada momento de nuestras vidas y sigamos en comunión con nuestro Padre Celestial y guardando su palabra. Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, en esta mañana que fue expuesta por tu siervo, Padre Santo, que haya sido, Señor, de mucha bendición para nuestras vidas, Padre Santo. Y recordando, Señor, que tú eres, Señor, el Rey, que pronto vas a venir, Padre Celestial. Bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano que está dentro de sus hogares, Señor, y a los que por motivo no se pudieron conectar, Padre Celestial, también rogamos por cada uno de ellos, Señor. Bendice a los hermanos que están enfermos, Señor, los hermanos que están pasando necesidades, Señor. Provee, Padre, y que la bendición tuya, Señor, cubra a cada uno de ellos, Padre Santo. Bendícenos, Señor, guárdanos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.